En este video vamos a ver el teorema del coseno. ¿Qué nos dice este teorema? Que en todo triángulo el cuadrado de un lado es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados menos el doble producto de dichos lados por el coseno del ángulo comprendido. Es decir, que si tomamos por ejemplo el lado AB, lo que nos dice este teorema es que el lado AB al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados, o sea, es igual a BC al cuadrado más AC al cuadrado menos el doble producto de dichos lados, o sea, menos 2 por el lado BC por el lado AC por el coseno del ángulo comprendido entre dichos lados, que es el ángulo C. Si tomamos ahora el lado BC, ¿cómo nos quedará este teorema? Nos dice que el lado BC al cuadrado es igual al lado AC al cuadrado más AB al cuadrado menos el doble producto de AC por AB por el coseno del ángulo comprendido, que es el ángulo A, el ángulo que se opone al lado BC. Si ahora nos paramos en el lado AC, ¿qué nos dice este teorema? Que el lado AC al cuadrado es igual al lado BC al cuadrado más AB al cuadrado menos 2 por BC por AB por el coseno del ángulo comprendido entre dichos lados, que es el ángulo B. Podemos denotar o llamar a los lados de varias maneras. Una, haciendo referencia a los extremos del segmento, que son los vértices del triángulo, es decir, este lado sería el lado AB, pero también lo podríamos llamar con letra minúscula lado C. ¿Por qué? Porque es el que se opone al ángulo C. El lado AC lo podríamos llamar lado B, porque es el que se opone al ángulo B, y el lado BC lo podríamos llamar lado A, porque es el que se opone al ángulo A. De esta manera, si en lugar de colocar lado AB colocamos lado C, nos quedaría el teorema un poquito más reducido por la notación que usamos de los lados. Pero es el mismo teorema, el lado AB es el lado C, el lado BC es el lado A, el lado AC es el lado B, y aquí A por B porque son el producto de BC por AC. Con lo cual son dos maneras de escribir el mismo teorema, ¿sí? Vamos a ver ahora un ejemplo. Hay dos posibilidades donde siempre se aplica el teorema del coseno. Una es cuando nos dan los tres lados y eso nos va a permitir calcular los tres ángulos, y otra cuando nos dan dos lados y el ángulo comprendido entre dichos lados. Vamos a ver un ejemplo dados dos lados y el ángulo comprendido. Acá nos dan el lado AC, el lado BC y el ángulo que forman dichos lados, que es el ángulo C, que mide 50 grados. Por lo tanto, las incógnitas son el lado AB y los ángulos que nos faltan, que son el ángulo A y el ángulo B. ¿Sí? Vamos a plantear el teorema del coseno, y para averiguar el lado AB, ¿qué es lo que decimos? Que el lado AB al cuadrado es igual a los otros dos lados al cuadrado menos el doble producto de dichos lados por el coseno del ángulo comprendido. Es decir, que para calcular el lado AB elegimos de estas tres la primera, o sea que AB al cuadrado es igual a BC cuadrado más AC al cuadrado menos 2 por BC por AC por el coseno del ángulo C. Sustituimos con los datos que nos dieron, vemos que el lado BC mide 45 centímetros, hace 30 centímetros y reemplazamos aquí también. Y el ángulo C, 50 grados. Debemos elevar al cuadrado, ¿sí? 45 al cuadrado, 30 al cuadrado, multiplicar 2 por 45 por 30. Recordar que aquí elevamos al cuadrado tanto la unidad como al número, por eso nos queda 2025 centímetros al cuadrado. 30 al cuadrado da 900 centímetros cuadrados y 2 por 45 por 30 nos da 2700 centímetros por centímetros cuadrados por coseno de 50 grados. Si realizamos esta cuentita de 2700 por coseno de 50 grados, nos da 1735,53 aproximadamente,
Por lo tanto, si hacemos esta suma y resta, esta cuenta, esta operación nos da 1189,47 y obviamente tiene muchos más decimales. Y para calcular el lado AB pasamos la potencia como raíz de este, obtenemos solamente obviamente el valor positivo porque estamos hablando de un lado. Aplicamos distributiva tanto al número como a la unidad para que nos dé justamente el lado en centímetros y resulta que el lado AB mide aproximadamente 34,49 centímetros. ¿Qué nos falta ahora? Calcular los dos ángulos. Vamos a empezar por el ángulo B. Para eso, de las tres que tenemos aquí, vamos a utilizar aquella que tenga el ángulo B, ¿sí? Por lo tanto, ya tenemos los tres lados, la única incógnita va a ser el ángulo. Entonces reemplazamos AC por 30, BC por 45 y el lado AB lo acabamos de calcular, 39,49 centímetros. Con lo cual efectuamos todas las operaciones indicadas, acá nos queda 900, acá nos queda 2025, acá nos queda 1189,56 y este producto de 2 por 45 por 34,49 nos da 3104,1. Empezamos a despejar el coseno de B, que es la única incógnita. ¿Qué hacemos? Separamos en términos. Este es uno, este es otro y este, que es el que tiene la incógnita, es otro. Pasamos estos dos restando al otro miembro y efectuamos esta operación. Nos queda menos 2314,56 centímetros cuadrados y para terminar de despejar pasamos este número que está multiplicando al otro miembro dividiendo. Obviamente menos por menos, esta división nos va a dar positiva, 2.314,56 dividido 3.104,1 nos da 0,74 aproximadamente. Simplificamos las unidades. Para obtener el ángulo B, con la calculadora hacemos Shift coseno, o sea el arco coseno del número obtenido, apretamos o presionamos la tecla grados, minutos y segundos y obtenemos que el ángulo B mide 41 grados 47 minutos 7 segundos. Ya tenemos el lado AB y tenemos el ángulo B. Como ya teníamos como dato el ángulo C, para calcular el ángulo A podemos recurrir a la suma de los ángulos interiores de un triángulo que es igual a 180 grados. Es decir, el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C es igual a 180 grados. Reemplazamos el ángulo B y el ángulo C. Uno nos dieron como dato, el otro lo acabamos de calcular y despejamos el ángulo A. Es decir, estos dos ángulos pasan al otro miembro restando y obtenemos el ángulo A que mide 88 grados, 12 minutos, 53 segundos. Y ya tenemos terminado el ejercicio, o sea, resuelto el triángulo oblicuo ángulo, que significa obtener todos los elementos de dicho triángulo.